Muy buenas tardes con todos. A nombre del Grupo Educativo San Ignacio de Loyola, les damos la bienvenida a nuestra Masterclass Desafíos de la Práctica del Gobierno Corporativo en un entorno digital. En esta oportunidad tenemos a dos autoridades de nuestro grupo educativo, dos personas de una trayectoria impecable. Nuestro ponente, que es Edison Tabra, que nos está acompañando, es uno de los más ilustres docentes que tenemos aquí dentro de nuestra carrera de Derecho y es una de las personas que nos va a acompañar en el preámbulo del inicio de dos programas sumamente importantes, impactantes dentro de la línea de nuestros títulos de experto, que están alojados dentro de nuestra plataforma de contenido académico Usilon Live. Edison Tabra y Franco Germaná es una de nuestras autoridades dentro de la carrera de Derecho. Es un gusto tenerlos aquí. Franco, Edison, qué gusto, un fuerte abrazo desde acá y encantado de tenerlos en este espacio que de hecho nos va a generar muchísimo interés y estímulo para poder tomar la iniciativa de llevar nuestros títulos de experto en derechos humanos y en compliance. En esta oportunidad vamos a abordar un tema sumamente importante que es desafíos de la práctica del gobierno corporativo en un entorno digital. Antes de ello, vamos a adelantar un poco la agenda y vamos a presentar un video que es el video que muestra de alguna manera el concepto de lo que es Usilon Live. Y luego de ello, Franco, te doy el pase para que tú presentes a Edison de manera protocolar. Un fuerte abrazo a todos y disfruten esta masterclass que de hecho va a generar una gran expectativa en todos nosotros. Damos pase, por favor, Anthony, a la proyección de nuestro video. Afrontar nuevos retos, aprender, emprender o mejorar, creando un futuro. Si lo quieres, todo es posible. Hoy te presentamos una nueva forma de vivir la universidad. Una universidad que dejó de ser un campus y se transformó en una comunidad, donde profesores transforman el aprendizaje en experiencias y los alumnos se comprometen con una nueva enseñanza para reinventar juntos la educación virtual, logrando una experiencia de calidad. USIL Online. Todo es posible. Así es, Usilon Life es un nuevo concepto en lo que es educación de primera línea, una educación que nosotros estamos siempre dispuestos a ofrecer, gracias a nuestro grupo educativo San Ignacio, siempre atento y puntero en la vanguardia, vivir la universidad de una manera distinta, transformar el aprendizaje en una experiencia de calidad. Franco, te mando un fuerte abrazo desde acá y damos pase a la presentación protocolar de nuestro querido docente Edison Tabra. Muchas gracias, Franco. Un fuerte abrazo desde acá. ¿Qué tal? Muchas gracias, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Tabra. Buenas tardes con todos ustedes aquí. Gracias por estar acá presentes esta tarde en este masterclass. Hoy, en realidad, y tengo el gusto de presentar a una persona muy destacada, en realidad, de nuestra Facultad de Derecho. Yo me voy a tomar unas licencias presentándolo a él. Es una persona humilde. Quizás no lo diría con tanta pomposidad, pero lo amerita, ¿no? Él es el docente Edison Tabra Ochoa. Es doctor internacional y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, que es la mejor universidad privada en Derecho de España, es una de las mejores universidades de Derecho en Europa. Él es conciliador extrajudicial, él es árbitro, él es miembro del European Corporate Governance Institute en Bélgica. Ha participado en realidad en varios eventos académicos en más de un continente. Él ha participado en Estados Unidos, en Australia, Italia, Suecia, Kenia, en Asia también. Escribe mucho acerca de buen gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa y recientemente ahora también es docente que está dentro del RENACIT, que es un registro de investigadores con alto nivel académico y científico que maneja el CONCITEC. Y él es profesor de nuestro claustro académico de la Facultad de Derecho. Y además también va a ser profesor del título de experto en compliance, un título de experto que está muy relacionado a precisamente su área de expertise, que es el buen gobierno corporativo, responsabilidad social también, y nos va a hablar un poco de eso en este webinar. Los dejo ahora con el masterclass del doctor Edison Tabra Ochoa. Adelante, profesor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Franco, por las palabras. Roberto, muy agradecido por la presentación. Bueno, ante todo, agradezco bastante a la Universidad San Ignacio de Loyola por esta deferencia a invitarme a brindar este pequeño masterclass
que está destinado básicamente pues a hablar un poquito sobre el gobierno corporativo y también dar algunos alcances de lo que veremos en el título de experto en compliance y también un poco comentar algo sobre el título de derechos humanos, que también tiene relación con lo que hablaremos ahora. De antemano, estoy muy contento de estar otra vez en USIL y bueno, será un placer compartir algunas ideas respecto a este tema tan interesante que es el buen gobierno corporativo. Permítame, por favor, compartir mi presentación. Si de repente el equipo me permite, perfecto. Bien. Hablar del buen gobierno corporativo es básicamente hablar, digamos, de una temática que está en boga y que precisamente también tiene una conexión con el ámbito del compliance, ¿no? El gobierno corporativo precisamente nace, por decirlo así, por el mal gobierno, si se puede decir, ¿no? Esto debido a que en Estados Unidos, por ejemplo, en Penn Central, que fue básicamente la génesis del buen gobierno corporativo, o del gobierno corporativo también como se llama, es que se detectaron, ¿no?, malos actos de administración que generaron evidentemente que una empresa, digamos, de la trayectoria y de la extensión de esta empresa ferrocarrilera en Estados Unidos, se fuera a la quiebra. Precisamente ustedes están observando una cita de Adrian Cadbury, quien menciona una cita de testimonio de Luis Cabot, quien habla justamente que en Penn Central, precisamente, pues ellos hacían cualquier tipo de actividades, pero básicamente incumplían una de ellas, que era básicamente pues supervisar a la administración de la empresa, ¿no? Evidentemente, esto ya estamos hablando pues de la década de los 70, pero tenemos que remontarnos incluso hasta Adam Smith, de donde justamente se hablaba ya de la forma como las empresas debían ser gobernadas y gestionadas eficientemente para garantizar no solamente pues, el valor del accionista o de los inversores, sino también, ¿no?, el valor de la empresa que satisfaciera las expectativas de la sociedad y del Estado. Si bien es cierto, el gobierno corporativo es un tema que pueda estar vinculado a la administración de empresas y a la economía, lo cierto es que en estos últimos años se ha trabajado, ¿no?, en lo que son los frentes legal, también a nivel de compliance, que ya veremos más adelante, y también, pues, evidentemente, incluso desde una perspectiva ética. Hablar de gobierno corporativo es básicamente plantear cómo las empresas deben gestionarse de una manera tal que involucren que se mantengan en el mercado. Y eso justamente es lo que veremos en el Masterclass con más detalle durante las sesiones en las que nos podamos encontrar. Hablar evidentemente de buen gobierno corporativo en el Perú versus el resto del mundo, pues nos invita a hacer una comparación, ¿no? Lamentablemente, en el Perú todavía la implementación de las prácticas de buen gobierno corporativo todavía se encuentran en una etapa inicial, en una etapa de consolidación, y que, digamos, difiere bastante de lo que va en el mundo, ¿no? Y mientras el mundo de repente va en una dinámica mucho más rápida, nosotros todavía en el Perú y a nivel de la región, en muchos frentes geográficos, pues todavía vamos a una velocidad un poco más lenta, ¿no? Y esto porque el buen gobierno, de alguna manera, en las empresas, hasta hace poco no ha sido objeto de cuestionamientos, o por lo menos han sido mínimos, debido pues que en el Perú tenemos un mercado que está dominado por empresas familiares, ¿no?, que tienen pues evidentemente una gran participación en el gobierno de ellas a través de la Junta General de Accionistas, y que evidentemente pues esto no genera mucha problemática, mucho reclamo por parte de los accionistas minoritarios, ¿no? Esto en el mundo difiere por cuanto en zonas como Estados Unidos o como en la Unión Europea vamos a encontrar que se cuestiona constantemente la administración de las empresas, ¿no? Y cuando me refiero evidentemente a la administración de estas, me estoy refiriendo pues a lo que nosotros en Derecho de Sociedades conocemos como el directorio y la gerencia general. ¿En qué sentido se cuestiona a la administración? Uno, porque quizás puedan estar defendiendo los intereses de los accionistas mayoritarios. Dos, porque quizás puedan estar defendiendo sus propios intereses, ¿no? Y tres, porque quizás están privilegiando los intereses de cualquier grupo de interés menos de los inversores. Entonces aquí
vamos a darnos cuenta que a través de diversas casuísticas, estos intereses, pues de alguna manera han derivado en actos criminales, en sanciones administrativas, que evidentemente pues a la empresa en general no le hace daño, pero también al inversor, que es el que evidentemente pues aporta capital para el funcionamiento de esta, y no le hace mucha gracia pues, cuando debido a algún daño o algún perjuicio a su reputación, evidentemente pues está o sale del mercado o disminuye su rentabilidad. Para entender gobierno corporativo, solamente daré algunas pinceladas porque esto lo veremos en el masterclass, pues hay que partir de alguna tendencia, ¿no? Es necesario comprender que nosotros, desde la perspectiva del derecho societario, estamos siempre vinculados a que las sociedades van a ser tratadas desde una perspectiva de teoría de la agencia. Muchas veces cuando nosotros estamos discutiendo las diversas tendencias de la empresa, nos topamos con una, que es la que habla de la teoría del agente y del principal. Precisamente esta teoría nos ayuda a entender que el buen gobierno corporativo busca cautelar los intereses del principal, estableciendo mecanismos de control a la gente, ¿no? Entonces, incluso esto para el compliance es muy importante, porque precisamente, y ya voy incluyendo un poquito este tema, es que el compliance precisamente va a servir como un medio para cautelar o colaborar con la cautela, ¿no?, de los intereses de los accionistas, o también para reafirmar que se cumplan, ¿no?, los deberes por parte de los administradores de la empresa, o también por parte de las órdenes que estos emitan hacia los demás integrantes de una empresa, ¿no? También hay que tener presente que ya el profesor Ronald Gilson, que es un profesor de Derecho Corporativo de Stanford, habla precisamente de los sistemas operativos de las empresas, ¿no? Y aquí nos dice que las empresas son reactivas, ¿no? Y aquí evidentemente este profesor muy reconocido nos dice que cuando las empresas se ven amenazadas por cualquier peligro externo o interno, pues deben reaccionar, ¿no?, para garantizar su supervivencia. Y aquí precisamente él menciona que hay dos mecanismos desde una perspectiva jurídica. Uno, apoyarnos justamente a la legislación societaria, ¿ya?, a través de, digamos, del cumplimiento de las normas, o también a través de lo que es la implementación de cambios en los estatutos que garanticen evidentemente que las empresas no caigan en crisis, o también implementar convenio de accionistas, también que eso nos ayuda bastante, pero también él habla de la autorregulación, ¿no? En todo caso, aquí la autorregulación va a ser el conjunto de normas que, por ejemplo, se van a implementar para que una empresa pueda complementar su trabajo con ayuda también de la legislación y que permita, pues, precisamente que pueda mantenerse en el mercado. Aquí el profesor Gilson evidentemente nos está diciendo en pocas palabras una tendencia que hoy en el derecho de sociedades es muy clara. Las normas de derecho de sociedades se complementan con normas extraestatales. Esto lo vamos a ver siempre. ¿Por qué? Porque hay empresas que cumplen la Ley General de Sociedades y también van a cumplir con lo que establecen en su estatuto, pero también van a cumplir con normas propias que ellas van implementando, que llámese códigos de buena conducta, códigos de gobierno, donde vamos a ver el tema de gobierno corporativo, y también la elaboración de los planes, ¿no?, o los mecanismos de cumplimiento que también se van a elaborar principalmente o van a ser seleccionados de manera voluntaria por cada representante de la empresa, justamente para salvaguardar sus intereses. Ahora, aquí el fin principal que siempre va a motivar ello es la supervivencia de la empresa, pero principalmente, y aquí la doctrina se divide en dos, es o garantizamos con esto la supervivencia del interés de los inversores, accionistas, o principalmente de los grupos de interés que están vinculados a toda empresa, llámese los empleados, llámese los acreedores principalmente. Aquí es interesante, y probablemente lo veremos en el masterclass, el debate que tienen frecuentemente los profesores, ¿no? Bebchuk de Harvard University y también Colin Mayer de Oxford University, quienes hablan permanentemente cuál debe ser la esencia de la empresa y cuál es el fin que los mecanismos de esta deben propugnar, ¿no? Mientras el profesor Bebchuk, por ejemplo, propone que el fin es garantizar los intereses de los accionistas, el profesor Mayer dice lo contrario.
Evidentemente, esta tendencia va a influir mucho al momento de que toda empresa implemente sus prácticas de buen gobierno corporativo, sus políticas de buen gobierno corporativo, y también por consecuencia ya genere los mecanismos de cumplimiento para garantizar dichas políticas, ¿no? Esto es importante porque escoger entre una perspectiva de pro accionista o pro grupo de interés es como si nosotros escogiéramos a qué equipo de fútbol pertenecemos, y eso pues evidentemente nos da diversas perspectivas de cómo debemos gestionar una empresa. Y en el caso de los abogados, que es un poquito quizás la preocupación por conocer, es que nosotros los abogados debemos saber cuál es la visión que van a tener los que están en la administración de la empresa, en la Junta General de Accionistas, y desde nuestra labor de secretarios corporativos, por ejemplo, o de oficiales de cumplimiento, pues llevar a cabo dichas políticas o implementar dichas normas. Hablar de gobierno corporativo, vamos a ver que encontramos desde diversas tendencias, ¿no? Y propuestas doctrinarias. Yo personalmente soy muy afín a aquella que menciona el profesor Lord Carberry, quien menciona que el buen gobierno corporativo es el sistema de gestión y control, ¿no? de la administración de la empresa, ¿ya? De alguna manera lo que nos está diciendo que es una suerte de que son los mecanismos que ayudan justamente a que una empresa, para que sea bien gobernada o de manera gestionada correctamente, pues se tiene que supervisar a la administración, ¿ya? O que también quien está en la administración, que en este caso es el Consejo de Administración, supervise adecuadamente al CEO. Esto, un poquito trayéndolo al ámbito peruano, lo vamos a encontrar en el sentido de que hoy en día se propugna que los miembros del directorio o los directorios supervisen y acompañen precisamente a los gerentes generales o a sus equipos, ¿no? Esto con una suerte, pues, de que supervisando a los gerentes, pues se garantizan los intereses de los accionistas, ¿ya? Y esto es una buena práctica. Ahora, esta buena práctica en general va a dividirse en diversas prácticas, ¿no? Que implementan, pues, justamente la necesidad de que los directores garanticen que están ejerciendo su labor, ¿no? Certifiquen o demuestren que están cumpliendo con los deberes fiduciarios o sus deberes de fidelidad, o de vía de diligencia, o de reserva, que establece, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, ¿no? O también se busca que los accionistas estén fortalecidos en el ejercicio de sus derechos como tales y también cumplan sus deberes, ¿no? Asimismo, también, por ejemplo, en el marco del buen gobierno corporativo se propone, pues, contar con adecuados sistemas de auditoría, con adecuados sistemas de publicidad y con adecuados sistemas, pues, de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, aquí no es solamente algo muy genérico de decir gobierno corporativo y que sea bueno, no. Es que el buen gobierno corporativo pasa por implementar diversos mecanismos, diversas normas de autorregulación que evidentemente cada empresa va implementando según su realidad. Evidentemente partimos y hacemos la aclaración que el buen gobierno corporativo, por ejemplo, en el ámbito peruano, es y se va a materializar en normas de autorregulación, que para el caso de las sociedades cotizadas, pues se va a convertir ya en una suerte de normas obligatorias de cumplimiento para que continúen siendo o cotizando en el mercado de valores. Ahora bien, cuando hablamos del buen gobierno corporativo, estamos hablando, pues, de la implementación y cumplimiento de los principios de responsabilidad, transparencia, independencia y respeto a la estructura de propiedad. Esto básicamente implica de que toda empresa, cuando se implementa, cuando empieza a trabajar, pues debe cumplir estos principios con el fin de garantizar que está marchando adecuadamente. Y quien tiene que garantizar esto es el directorio y quienes dependen de él, ¿no? El abogado, en este punto, por ejemplo, como les decía, puede actuar o actúa, por ejemplo, como secretario corporativo o secretario legal, y tiene como función precisamente asesorar a los directores de que cuando imitan alguna directiva a la gerencia, pues lo hagan en el marco de estos principios, ¿no? Con el fin precisamente de garantizar las buenas prácticas. Precisamente el profesor Cheffins, que es un profesor de la Universidad de Cambridge, ¿no? Nos habla precisamente que aquí las probabilidades de conflictos entre inversores y administradores han estado en la empresa por siglos y continuarán mientras los negocios requieran de la actividad
empresarial, ¿no? Él menciona que no cabe duda que en el futuro se generarán nuevos conflictos que a su vez generarán la obligación de la empresa por resolverlos como parte de su responsabilidad. Evidentemente aquí el profesor Sheffield se refiere pues a que, a que toda empresa siempre va a haber conflictos entre quienes están en el lado de la junta de accionistas y quienes están en el lado de los directorios principalmente y gerencias, ¿no? No olvidemos, y aquí hago una acotación, que en Inglaterra, por ejemplo, los consejos de administración son uno solo y agrupan lo que nosotros conoceríamos como el directorio y la gerencia, y que está separado con la junta, ¿no? El profesor Sheffield evidentemente nos habla de que los conflictos son comunes, ¿ya? O sea, cuando hablamos de conflictos, no necesariamente es algo físico, sino es algo de discordancia en la manera como se gestiona la empresa, pero de estos conflictos justamente se parte precisamente de que van a garantizar que al solucionarse, pues esto va a beneficiar en una empresa, ¿no? Y aquí hay que tener presente también de que los inversores o accionistas siempre deben estar preocupados por cómo una empresa se maneja, por cómo una empresa es administrada correctamente. Y aquí volvemos un poco más también a derecho de sociedades, donde se garantiza y se propone precisamente que se cumpla con el ejercicio de estos derechos, ¿no? El directorio precisamente está en la obligación de garantizar el cumplimiento y la práctica de estos derechos por parte de los accionistas. Esto evidentemente no pasa como pasa en el caso de los inversores institucionales, aquellos que sí no necesitan pues ningún tipo de orientación, ¿no? Ahora, evidentemente aquí el profesor Sheffield se refiere pues a que el gobierno corporativo se ve como una suerte de conflicto entre accionistas y los miembros del directorio, pero sin embargo, en el caso de Sudamérica, nosotros vamos a encontrar que aquí el conflicto va a descansar principalmente entre los accionistas minoritarios versus los accionistas mayoritarios y miembros del directorio, ¿no? Evidentemente esto porque, como ustedes observarán en la noticia que salió respecto a esta empresa aérea, pues sabemos que en muchas zonas de Sudamérica, pues la estructura empresarial descansa en empresas de tipo familiar, que son empresas familiares que tienen la mayor carga societaria, la mayor carga de sociedades, y tiene pues a accionistas minoritarios, ¿no? Que tienen una poca proporción de acciones, ¿ya? Y que muchas veces estos accionistas mayoritarios pueden realizar cualquier tipo de decisión, ¿no? Que pasa, por ejemplo, por el nombramiento en el directorio o por la toma de decisión respecto, por ejemplo, a procesos de modificación de estatutos o de reconversión empresarial, llámese fusiones o escisiones, ¿no? Y otras decisiones, por ejemplo, venta de activos, ¿ya? Que de repente podrían perjudicar a los accionistas minoritarios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el profesor Reyes Villamizar menciona precisamente que un reto del gobierno corporativo en el Perú y en otras zonas de Sudamérica en general, pues precisamente pasa por generar los mecanismos de protección efectiva a los accionistas minoritarios, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque el gobierno corporativo que se maneja en una visión de Inglaterra o de Europa y también de Estados Unidos no necesariamente es igual a la de Sudamérica, ¿no? En Estados Unidos tenemos accionistas bajo una perspectiva de accionariado difundido, ¿no? Y que evidentemente, pues, tienen o necesitan que sus intereses sean protegidos, ya que los directorios son más fortalecidos, ¿ya? En Europa probablemente encontramos sociedades y empresas con una participación muy concentrada, ¿no? Y evidentemente ahí la necesidad es proteger los intereses de los accionistas minoritarios. En el caso de Sudamérica, es muy parecido a Europa, pero vamos a tener una connotación, y es que en Sudamérica, pues muchas de las sociedades tienen pues la característica de ser sociedades cerradas y también de corte familiar, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que sí es mucho más evidente la necesidad de defender los intereses de los accionistas minoritarios, llámese en aquellas empresas que están bajo la figura de una sociedad anónima cerrada, o también de aquellas que están en una sociedad anónima ordinaria y otro tipo societario, ¿no? También, como ya lo hemos dicho, aquellas que cotizan en bolsa tienen algún tipo de supervisión por parte de la SMB, deben cumplir también algunos principios
Pero claro, solamente estamos hablando ahí del 0.3% del empresariado peruano, en tanto que la diferencia, pues aún no está sujeto a ningún tipo de supervisión y eso evidentemente requiere pues algún tipo de instrumento de regulación, en este caso pues como el gobierno corporativo. El gobierno corporativo hasta cierto punto descansa, ¿no?, en la necesidad de que se cuenten con directorios, digamos, que cuenten con toda la composición de personas que estén debidamente preparadas, porque precisamente juegan un rol muy importante que es de promocionar, de cautelar los intereses de los miembros de la Junta General de Accionistas, pero también es que deben guiar justamente las decisiones o las políticas que la gerencia debe poner en práctica y en todo caso supervisarlas. Ahora bien, los directorios hasta hace poco no tenían mucho esta visión. Como ustedes observan ahí, hay una fotografía del Banco Bilbao de 1988, donde nosotros podamos darnos cuenta, digamos, cuáles eran, digamos, las características propias de un directorio, que evidentemente se entendía, y de repente lo podemos encontrar todavía en algunas empresas, que estaba conformado, debía estar conformado por personas pues que ya tenían una determinada edad y que de repente pues no podían ya hacerse cargo de una gestión mucho más complicada o, como alguna vez se mencionó, es que ya ahí iban a estar personas que estaban años antes de jubilarse o de repente ya estaban jubiladas. Esta perspectiva no ha cambiado, o no cambió hasta hace poco. Ustedes podrán observar una fotografía del Banco Bilbao, que corresponde al 2001, donde la perspectiva, si bien es cierto, ha mejorado, ¿no?, porque incluye gente ya mucho más joven, todavía hay ciertos cambios que se necesitan hacer. Ahora, hablar de los directorios, y aquí no me voy a detener mucho, es que no tanto se critica, ¿no?, que se incluyan personas jóvenes o por qué está conformado por personas mayores. En realidad lo que se critica es que en muchos casos no sean del todo efectivos como para supervisar con fuerza, ¿no?, a la gerencia y a la empresa en general. Esta es una fotografía reciente del Consejo de Administración, por ejemplo, del BBVA, ¿no?, que ustedes ven ha tenido un cambio. Y aquí un poquito también tocaría el tema de los derechos humanos, ¿no?, porque evidentemente en gobierno corporativo hoy en día se discute bastante el tema de lo que es la composición de los miembros del directorio, y aquí se debate bastante el tema de la diversidad. El tema de la diversidad se ha discutido mucho en el terreno del sector público, ¿ya? Un poco argumentando el ámbito de cautelar los intereses, digamos, de ambos géneros, sobre todo de propugnar una igualdad de géneros. En el sector público se ha establecido, por ejemplo, el tema de la cuota de géneros, ¿no? En tanto que en el sector privado, digamos, no ha sido todavía implementada esta cuota de géneros. De hecho, en Europa, en España, hay una norma que promueve su implementación, pero que, digamos, no se suele aplicar del todo. En los países nórdicos ya es de aplicación las cuotas de género en los directorios, por ejemplo. Y esto concuerda un poco pues, justamente con el tema de derechos humanos, los derechos fundamentales, porque hoy en día se propugna una igualdad, ¿no? Y en base a esta igualdad, pues hoy en día se discute si debe haber cuotas de género en virtud de la diversidad en lo que es la conformación, ¿no?, de los miembros del directorio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también aprovecho pues, para mencionarles que en el curso de Derechos Humanos se va a discutir esto con mucho más detalle y evidentemente pues, se estaría discutiendo pues, hasta qué punto la diversidad está bien de implementarla para garantizar la igualdad entre hombre y mujer, o en todo caso si esto puede perjudicar o no a la entidad, ya sea estatal o pública. Ahora, ya un poquito entrando ya al ámbito de lo que es el ambiente digital. Si bien es cierto, nosotros hemos estado hablando de la importancia que tiene el directorio en lo que es la práctica de buen gobierno corporativo, también es cierto que hoy en día también se discute hasta qué punto la tecnología puede colaborar precisamente a la gestión de una empresa, ¿no? Y precisamente un poquito para entrar en debate, pues yo
les muestro justamente una fotografía de Vital Venture, que básicamente lo que hizo en 2014 fue implementar, ¿no?, una suerte de robot como director, ¿no?, de esta empresa. Entonces, esto generó una interesante discusión en su momento y se vio pues hasta qué punto las máquinas hoy en día ya han cobrado fuerza, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de este robot, que tuvo, digamos, una utilidad en el Consejo de Administración hasta el 2017, pues aquí queda un poco la discusión de decir, bueno, la tecnología es buena o mala para el buen gobierno corporativo, que es, por decirlo así, si la tecnología trae cosas buenas o esas cosas buenas también vienen acompañadas de cosas no tan buenas en lo que es la administración de la empresa, ¿no? Y hasta cierto punto también invita a decir, bueno, pues hasta qué grado el derecho de sociedades podría implementar en su legislación, ¿no? Aspectos vinculados pues justamente a los riesgos derivados de la tecnología. Ustedes podrán observar en la fotografía la imagen precisamente pues de una forma de poder judicial virtual que ya se aplica en China, ¿no? Aquí, como lo comentaba en otro ambiente, el sector público, en lo que es la administración de justicia, precisamente, como sabemos, está con mucho riesgo de actos de corrupción. Y precisamente en China no es un país que escapa a este fenómeno de la corrupción, por más que nosotros tengamos una imagen, pues, de que las sanciones son fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha estado implementando? Entonces, esta fotografía corresponde a una provincia exclusiva de China. La implementación precisamente de jueces virtuales, que lo que van a hacer es administrar justicia, ¿no?, sin que haya presencia física, ¿no?, de los imputados, llámese demandantes y demandados, ¿no? Entonces, esto es interesante porque a raíz del COVID, esto se ha ido masificando más. Y probablemente en breve veamos que en Asia, ¿no?, ya la tecnología esté cobrando muchos más ribetes en lo que es la administración pública y también las empresas, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues justamente a debatir y a meditar si la tecnología está mejorando la labor del Estado y también de las empresas, o de repente nos estamos excediendo en su utilización. Aquí, por ejemplo, esta experiencia nos muestra pues precisamente hasta qué punto, ¿no?, esto a raíz del COVID ha favorecido, porque evidentemente ha colaborado con que no haya contacto social entre las personas, y evidentemente, pues, los casos de COVID, digamos, no se han multiplicado, ¿no? Pero la pregunta es, oye, ¿hasta qué punto ya una vez que pasó esto, la tecnología debería seguir incentivando este tipo de situaciones, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de esto, pues vamos a hablar justamente de los problemas que se va a enfrentar el buen gobierno corporativo. Ustedes observan a su mano derecha la fotografía precisamente de una poderosa empresa, ¿no?, que gestiona una red social muy importante, ¿no?, que se ve envuelta precisamente en un escándalo. Y justamente aquí generó la discusión pues de que estas empresas de tecnología que utilizan las redes sociales a través precisamente de la tecnología, llámese inteligencia artificial, algoritmos, pues había hecho un mal uso de esta para un fin personal, ¿no? Entonces aquí también encontramos que hay una mala práctica de buen gobierno corporativo donde se privilegian de repente los intereses de la empresa en perjuicio de sus clientes, pero que a la larga también termina perjudicando a los intereses de los inversores. Por la mañana escuchaba la exposición de un juez de la audiencia española, del juez del Tribunal Supremo Español, quien ya hablaba, justamente refiriéndose a casos del compliance, que desde su perspectiva y de todas las demandas que él ha visto, donde se han estado discutiendo temas de compliance y que contienen temas de buen gobierno, pues desde su perspectiva, el principal castigo que sufren las empresas es la reputación, ¿no? Y él observaba justamente que eso sucedía digamos, desde su perspectiva de juez. Entonces, aquí
justamente tomando en consideración ello, pues vamos a darnos cuenta que, digamos, el principal castigo que pueden sufrir las empresas es la reputación, y el caso de esta empresa es elocuente, ¿no? Y esto ha generado también precisamente de que muchos usuarios hayan decidido migrar a otras redes sociales. Bien, bueno, entonces esto pues justamente genera problemas tecnológicos de agencia, ¿no? Y aquí ya decimos que hay problemas pues en la cual la tecnología se puede utilizar de manera incorrecta y que perjudica evidentemente la reputación empresarial, el valor del accionista y también de los demás grupos de interés, y esto puede generar, ¿no?, un proceso de insolvencia de las empresas que puede también incluso hasta perjudicar los intereses de los acreedores. Entonces, fíjense ustedes aquí que el buen gobierno corporativo de alguna manera tiene que solventar a través de prácticas de autorregulación y en muchos casos de manera como las administraciones no deben caer en este tipo de tentaciones que perjudiquen a la larga su permanencia en el mercado o por lo menos disminuya su valor de la empresa. También hay que tener presente pues que la tecnología está precisamente siendo hoy en día considerada como una práctica de gobierno corporativo y evidentemente se busca, ¿no?, desde un lado positivo, pues favorecer los intereses del accionista minoritario en el caso sudamericano, ¿no? Si bien es cierto, en el caso anterior hemos visto que hay un mal uso de la tecnología que perjudica a la empresa, pues aquí vamos a ver que hay un buen uso en el cual precisamente la tecnología, llámese inteligencia artificial, llámese redes sociales, podría ayudar precisamente a lo contrario, a incrementar la importancia de la empresa, el valor de la empresa, ¿no? Y esto también favorecer pues los intereses de los accionistas, tanto mayoritario y minoritario. También la tecnología hoy en día ayuda precisamente pues a que los accionistas puedan ejercer sus derechos. Recientemente hemos visto el tema de las audiencias o sesiones virtuales, por ejemplo, que hoy en día se han masificado a raíz del tema del COVID-19. ¿Ya? También las tecnologías pueden ayudar precisamente a que se tomen decisiones en tiempo real o contar con decisiones cada vez mucho más exactas, ¿no? Llámese para la junta y llámese también para el directorio. No olvidemos que los accionistas hoy en día cuentan con mayor información, más cercana, más exacta, que precisamente les ayuda a tomar decisiones cuando se reúnan en junta o de repente a proponer decisiones de junta cuando esto sea necesario. Y también el directorio puede tomar decisiones contando con una información mucho más real y mucho más exacta que hasta hace poco. Bien, ya un poco para ir terminando mi exposición, les comentaré que hoy en día la tecnología también se considera pues como un riesgo adicional, ¿no? Ya esto lo menciona justamente la profesora Bonnie Blanc, que es una profesora muy experta en gobierno corporativo en Estados Unidos, quien en su libro precisamente nos habla que las empresas hoy en día ya deberían incluir a la tecnología como un riesgo adicional, ¿no? El gobierno corporativo, de alguna manera también se dice pues que confluye aquellas prácticas que ayudan a que una empresa pueda resolver problemas externos, llámese derivados al tema del medio ambiente, llámese el tema de lo social, y llámese también el tema de la gobernabilidad. Pero ya incluso esta profesora dice, no, también hay que incluir el ámbito de la tecnología. Y eso también nos hace reflexionar porque hasta hace poco resultaba pues evidentemente impensable que una empresa se iba a preocupar por el cambio climático, o ya sea por la escasez de agua, o ya sea por el derroche de los recursos humanos o naturales, perdón. Y esto hoy en día ha cambiado, ¿no? Porque las empresas han aprendido, por lo menos en general, las empresas que tienen una alta presencia en el mercado, han aprendido precisamente pues a que también tienen que involucrarse en los intereses de la sociedad, y eso pasa también pues porque, oye, el cambio climático tiene que ser también gestionado, oye, no debe haber mucha contaminación porque evidentemente si no perjudica a la empresa, perjudica a sus clientes, ¿no? En el terreno social, esto quizás un poco invitando al masterclass o al que se va a ver en el tema del experto en derechos humanos, pues también es importante hoy en día que una empresa se dedique pues a cumplir con el respeto a los derechos humanos. O sea, es impensable hoy en día que un directorio apruebe de que se incumplan los derechos laborales, ¿no? Hoy en día, y de repente en otro momento lo podemos discutir, hoy en día la mayor
cantidad de incumplimientos a nivel de derechos humanos no pasa muchas veces por las empresas grandes, sino pasan por sus empresas con las que tercerizan, ¿no?, sus labores. Esto, por ejemplo, en el caso de Francia, ha generado de que se incluye un deber adicional a favor de los directores. Hoy en día se les exige a los directores que vigilen a sus subsidiarias que están en el exterior, ¿no? Y si no lo hacen, pues serán sancionadas. Y también, pues, justamente en el ámbito de la gobernabilidad, ahí también un poquito hablando sobre derechos fundamentales, podemos decir pues que hoy en día toda empresa debe implementar mecanismos de buen gobierno para prevenir casos de corrupción o lavado de activos, ¿no?, o conflictos de interés, ¿no? También el tema de la tecnología es un riesgo, como ya se decía, ¿no?, porque evidentemente el mal uso pues de la base de datos, de repente las fake news, ¿no? También pues pueden traer justamente perjuicios, llámese a la empresa, llámese también a los inversores, ¿no? Entonces, aquí como ustedes observan, hoy en día estos riesgos son los que se deben sobrellevar y gestionar eficazmente para garantizar que toda empresa se mantenga en el mercado, ¿no? Bueno, también un poco comentar aquí, haciendo un poquito de conexión con el experto de compliance que veremos en su momento y al cual les invito para poder conversar más de estos temas, es que el compliance precisamente lo vamos a encontrar justamente como mecanismo que va a materializar una política de buen gobierno. El directorio va a priorizar que se gestionen adecuadamente estos riesgos y el compliance lo que va a hacer es establecer los mecanismos para garantizar que estos riesgos no se generen, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos como prevención de la corrupción, como el ámbito del lavado de activos, pues justamente el compliance va a brindar las reglas concretas que se deben cumplir para evitar concurrir en estos, ¿no? Bien, esto un poquito ya mencionar, con esto ya voy acabando, es que la tecnología justamente debe ayudar a garantizar justamente la sostenibilidad en la empresa, ¿no? Esto a raíz del COVID-19 es que se busca precisamente que la sostenibilidad, el largo plazo de la empresa no se vea perjudicado. Ya los directorios hoy en día están llamados a tener justamente una mayor efectividad, y contar con estrategia para gestionar eficazmente los riesgos del COVID, que también incluyen el uso de la tecnología de manera mala, y también el Banco Mundial pues habla y llama y proclama precisamente que haya una mayor supervisión, ¿no?, a los riesgos de gestión vinculados en lo que es la tecnología, ¿no? Evidentemente hoy día hemos visto que la tecnología se ha masificado cada vez más y precisamente es algo que nos preocupa, ¿no? Tareas pendientes, justamente el profesor Colin Mayer decía de que la tecnología es un factor de mejora, pero perjudica a la persona. Yo creo que podemos ir un poco más lejos y es que la tecnología mejora no solamente a la persona, sino a su entorno, dentro de estos a la empresa, y pues, pero también genera pues un perjuicio a estas, entonces debe hacerse algo, ¿no? El profesor John Armuro también menciona que el buen gobierno corporativo tiene que gestionar los riesgos que provienen pues del mal gobierno de los datos, ¿no? Sabemos muy bien hoy en día que las empresas que contienen en sus bases de datos pues gran cantidad de información de nosotros y precisamente pues eso les da un poder. Entonces, justamente el buen gobierno les tiene que dar este mecanismo para gestionarlo adecuadamente, ¿no? El profesor Christopher Brunner nos habla justamente de que el buen gobierno corporativo debe ser fortalecido a través del uso de los smart contracts, por ejemplo, que son mecanismos en los cuales permiten pues, que la empresa lleve a cabo contratos de manera masificada a través de la tecnología, que difiere pues de lo clásico que nosotros vemos pues cuando estamos en una tienda de retail, ¿no?, donde se lleva a cabo, no sé, centenares de contratos. En cambio los smart contracts llevan a cabo pues millares de contratos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Amazon, que es una empresa global, junto con Alibaba, por ejemplo, que cada segundo, cada minuto están gestionando masivamente pues diversas operaciones contractuales, ¿no? Y básicamente, pues, como dice el profesor Luca Enríquez, profesor de Oxford, es que, ¿no?, incluso la tecnología genera el riesgo de que si se implementa y es mejor que el directorio, pues hasta nos puede llevar a la noción de que ya no contemos con el directorio, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es la patente, la necesidad de que los directorios siempre sean vigilantes. Y justamente el ser vigilante en un directorio hace pues de que esta noción de la tecnología va a ser siempre esto. Ayuda
para la labor vigilante de un directorio. ¿Ya? Aquí básicamente un poquito invitarlos a que puedan estar en nuestro título de experto en compliance, donde veremos justamente algunas cositas vinculadas pues a la 3424, que nos habla justamente de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y su reglamento, ¿no?, que es el Decreto Supremo 002-2019-JUS, donde precisamente hablaremos de cómo el compliance se está implementando precisamente a raíz de esta norma. Si bien es cierto, en España se ha hecho desde una perspectiva penal, ¿no? Lo cierto es que en el Perú, por decirlo así, desde una perspectiva personal, es que se ha ampliado, ¿no? No solamente a lo penal, sino también a lo administrativo. Y es por eso que en el título de compliance no solamente veremos cómo este se implementa para mitigar o reducir riesgos legales, sino también veremos cómo se hace para reducir los riesgos que puedan provenir desde el ámbito pues, del derecho a la competencia o desde el ámbito del derecho de defensa del consumidor, ¿no? Entonces, ahí en el título veremos algunas cositas, llámese pues la debida diligencia, la cultura de cumplimiento, la cultura de prevención y las nociones de autorregulación y cultura organizacional que fundamenta la práctica del compliance que justamente hoy en día lo han convertido, ¿no?, en un tema de discusión constante para utilizar este programa de gestión para garantizar la sostenibilidad de la empresa y sobre todo también para hacer posible una política de empresa. Y con esto termino. Fíjense ustedes, esto es una estadística que cogí del estudio Miranda y Amado, donde nos menciona, como ustedes podrán observar, la importancia que ha cogido no solamente el gobierno corporativo, sino también el compliance, precisamente desde la perspectiva de los gerentes legales, ¿no? Aquí, básicamente, el cumplimiento normativo tiene una importancia tan alta o muy alta, según ustedes pueden observar, que evidentemente, pues esto invita a que podamos todos un poco involucrarnos en su conocimiento, en su implementación y en su práctica. Yo creo que con este título que Oscillum Life está lanzando, creo que estaremos todos en capacidad un poquito de responder a las exigencias que nos da o nos está exigiendo el mercado. Bueno, con eso he concluido. Les agradezco mucho su atención, su paciencia y bueno, pasamos un poquito a las preguntas que estimen por conveniente hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Edison. De verdad, súper interesante la ponencia que nos has deleitado y compartido el día de hoy a través del tema desafíos de la práctica del gobierno corporativo en un entorno digital. Y de hecho, un gran desafío, el involucrarnos todos a nivel corporativo en el desarrollo, en el desafío social, el respeto de los derechos humanos, el cumplir los derechos laborales, los impactos de la tecnología y el buen uso de los recursos en general, bases de datos, todos los elementos que forman parte del entorno corporativo y el dinamismo y los riesgos a gestionar eficazmente. Así damos pase a algunos comentarios, algunas ruedas de preguntas. Les pedimos a las personas que nos están acompañando y escuchando desde los diferentes canales que puedan formular sus preguntas a través del chat. Y muchas gracias nuevamente, Edison, por esta magnífica presentación que nos has compartido. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Agradezco